La super técnica de Vegeta había sido derrotada a manos de Kakaroto. La técnica del Saiyajin orgulloso consiste en recibir golpes para ganar poder. Mientras más daño reciba, más fuerte se volverá. Sin embargo, dicha técnica es inútil cuando enfrentas a un adversario que sepa acertar golpes en puntos vitales. Por lo tanto, Vegeta tendrá que evitar golpes vitales para perfeccionar dicha técnica. Vegeta había despertado después de haber sido noqueado. Este se encontraba muy pensativo y podría haber una consecuencia muy grave, y es que el Saiyajin haya perdido su confianza y espíritu de lucha después de presenciar cómo su técnica fue doblegada. Era lo que preocupa a Kakaroto, debido a que Vegeta podría haber perdido la motivación. Sin embargo, era necesario mostrarle el punto débil de su técnica, de lo contrario lo habría averiguado de la peor manera en su pelea contra Shen. Vegeta seguía sin decir nada. Este aún permanecía en silencio y perdido en sus pensamientos, además de que no movía ni un solo músculo. Vegeta, ¿estás bien? Sé que debió ser duro averiguar el punto débil de tu técnica, diría Kakaroto. Entonces repentinamente Vegeta le devolvería la mirada a Kakaroto. Tenía una expresión seria. Kakaroto solo lo miraba con preocupación y sorpresa. Temía lo peor. ¿Por qué me miras de esa manera y me tratas con delicadeza? ¿Con quién crees que estás tratando? ¿Crees que soy estúpido? Por supuesto que conocía la debilidad de mi técnica y esperaba que tú la derrotaras para luego poder pulirla, diría Vegeta mientras tenía una expresión seria. Kakaroto se quedaría asombrado ante la respuesta de Vegeta. Entendió que lo estaba pasando y que nunca perdió su ánimo por pelear. Ahora lo entiendo, esto era parte de tu plan. Esperabas que venciera tu técnica, y estabas muy pensativo en tratar de perfeccionarla. Todo lo tenías calculado, diría Kakaroto. Cuando sufrí esa derrota por parte del insecto de Shen, entendí que debía volverme invencible si quiero derrotarlo, y algo me dice que no mostró su verdadero poder. Me tenía intrigado, no sabía qué tan fuerte podría llegar a ser. El poder de la doctrina egoísta prohibida no será suficiente para vencerlo, por eso llegué a la conclusión que debía crear una técnica que pueda contrarrestarlo. Con lo poco que luché con él, pude distinguir su forma de pelear. Es muy agresivo y no hace uso de técnicas a la hora de golpear, solamente golpea con violencia y fuerza bruta, pero, diría Vegeta antes de ser interrumpido por Kakaroto. Pero Shen es el padre de todos Saiyajin, es un completo veterano, un guerrero experimentado. Él también debe saber cómo golpear con precisión en puntos vitales. Te entiendo, Vegeta, diría Kakaroto. Exacto, más vale estar preparado para cualquier situación. El cabeza hueca de Kakaroto también era más fuerte que yo y fue derrotado sin problemas por ese insecto, diría Vegeta. Entonces, si es el caso, supongo que debes tener una idea de cómo perfeccionar tu técnica, diría Kakaroto. Nos queda menos de un año en este lugar, aún no tengo idea, pero sé que lo voy a averiguar, para luego aplastar a Shen, diría Vegeta mientras tenía una leve sonrisa arrogante. Situamos en algún lugar desconocido y alejado, un lugar alejado de mundos paralelos y multiversos. Poseidón desprendía un poder abrumador, había liberado el nuevo poder obtenido a base de su arduo entrenamiento. Su objetivo era demostrarle a Padre que es el hijo más poderoso y el indicado para vencer a Shen, y lo iba a demostrar derrotando al propio Arcángel Tyr, el hijo prodigio. Por otro lado teníamos a Tyr, estaba cansado de ser menospreciado por Poseidón, por lo cual, le iba a demostrar que no era el único que se había fortalecido en todo este tiempo. Poseidón tenía lista su arma, su poderoso tridente. Iba a ir en serio desde el inicio, debido a que sabe que su hermano es un inmortal y no puede morir. No obstante, fue el Arcángel Tyr en ser el primero en atacar. En un abrir y cerrar de ojos ya se encontraba frente a Poseidón con un poderoso golpe con sus extremidades alargadas. Es veloz, demasiado, eran los pensamientos de Poseidón, y este habría esquivado dicho golpe en el último momento, pero le habría pasado rozando la mejilla. Tyr se había detenido en seco. Con ese roce le había demostrado a su hermano que no había venido para jugar, y además le lanzaría una mirada desafiante. Sin embargo, Poseidón se había quedado inmóvil, no reaccionaba, solamente vería la sangre que había salido de su cuerpo. Le había traído malos recuerdos. Cuando fue derrotado por Shen, eso hizo que este empiece a tener una euforia de rabia.
Es muy fácil de provocar, su arrogancia es su punto débil, Poseidón tiene el poder para enfrentarme a un vuelo a muerte, pero jugaré con su arrogancia, le haré saber su punto débil, y ahí está, puedo sentir su instinto asesino, se diría Tyr en sus pensamientos. El corte en la mejilla del dios de los mares había sanado, sin embargo este desprendía un instinto asesino, ahora realmente iba a pelear hasta darlo todo. ¿A qué esperas? Todavía quiero ver ese poder del que tanto sueles alardear, diría Tyr mientras tenía una leve sonrisa. Tú, parece que necesitas una lección de tu hermano mayor, fueron las palabras de Poseidón y este se fue al ataque con todo su máximo poder hacia Tyr listo para hacerle daño con su tridente. No obstante, Tyr demostraría por qué tiene el título como el rey de la velocidad, debido a que había esquivado el veloz ataque de su hermano. Era el resultado que esperaba Poseidón, por lo cual justo en ese momento este comenzaría nuevamente su ataque, una ráfaga de estocadas con su tridente. Tyr nuevamente brillaría con su velocidad, había comenzado a esquivar toda esa lluvia de estocadas con agilidad y destreza. Poseidón seguía atacando, no paraba, se había puesto totalmente a la ofensiva y cada vez atacaba con mayor precisión. Tyr seguía evadiendo el tridente de Poseidón con mucha agilidad, le hacía demostrar su superioridad, no importaba qué tan fuerte se había vuelto su hermano en todo este tiempo. Y entonces para finalizar Poseidón lanzaría un barrido con su tridente, había vuelto a incrementar aún más su velocidad, hasta llegar al límite. No obstante Tyr con un pequeño salto en el momento justo había esquivado dicho tridente y para rematar este le soltaría una pequeña sonrisa a su hermano. Lo que de inmediato provocaría que Poseidón empiece a perder los estribos, no iba a permitir que nadie jugara con él de esa manera. Parece que eso es todo lo que puedes hacer, no me extraña que no hubieras podido vencer a Shen, ahora sigues creyendo ser el hijo más fuerte de padre, diría Tyr aún con esa leve sonrisa. Las palabras de Tyr resonaban en la cabeza de Poseidón, por lo cual este lleno de furia, se fue con todo lo que tenía hacia su hermano pequeño. Ya está en su límite, desde ahora todo será fácil, se diría Tyr y este había esquivado dicho ataque de tridente y rápidamente haría una contra, lanzando con un veloz puñetazo directo. Poseidón recibiría de lleno dicho golpe en el hígado, provocando que este escupa sangre y que cada vez se enfurezca más y más. Apenas estoy entrando en calor, creí haberte escuchado decir que eres superior en todos los sentidos, diría Tyr con arrogancia en sus palabras. Poseidón se recuperaría de inmediato del golpe y rápidamente se fue al ataque lleno de furia, donde comenzaría a lanzar feroces ataques con todas sus fuerzas. Tyr nuevamente había comenzado a esquivar los ataques de Poseidón, incluso de manera más fácil y con menos presión. Poseidón estaba frustrado, lo atacaba con todo pero no era capaz de conectarle ni un solo golpe con su tridente, no entendía lo que estaba pasando. Está perdido, cegado por la ira, ahora es todo más fácil, dejo de atacar con precisión y técnica, ahora nada más ataca con odio y desesperación, lo que provoca que sus ataques se vuelvan demasiado impredecibles e incluso lentos, pero al estar cegado por el odio no se da cuenta, veo con claridad todos sus movimientos, fue muy fácil provocarlo y romperlo, se diría Tyr quien este no dejaba de evadir y desviar todos los ataques desesperados de su hermano. ¿Qué sucede? ¿Por qué no puedo conectar? Esto no tiene sentido, seguiré este ritmo, apuesto todo a que está asustado, que uno de mis ataques pueda alcanzarlo, no voy a detenerme hasta atravesar su pecho con mi tridente, nadie me humilla así, eran los pensamientos de Poseidón y este cada vez atacaba con aún más fuerza bruta y era aún más agresivo. Empiezo a cansarme, parece que esto es lo único que puedes hacer, esperaba más del dios que sobrevivió ante una batalla mortal contra Shen, estoy decepcionado, diría Tyr mientras seguía evadiendo con facilidad los ataques del dios de los mares. Suficiente, acabaré contigo, fueron las palabras de Poseidón y finalmente lanzaría su tridente con todas sus fuerzas. Y esto era lo que estaba esperando, se diría Tyr y a una velocidad increíble habría esquivado dicho tridente en el momento justo, además de que en menos de un segundo este le conectaría una serie de golpes mortales a su hermano, golpe en el hígado, golpe en la garganta, golpe en el plexo solar y golpe a la sien. Poseidón al haber recibido tantos golpes críticos en puntos vitales había quedado inmóvil y al borde de caer inconsciente, no podía creer que todo este tiempo su hermanito había jugado con él. Tyr se encontraba frente a Poseidón y había detenido el último golpe de gracia para finalmente derrotarlo y dar por finalizada la batalla.
¿Qué esperas? No me mostrarás compasión, no me veas con lástima, diría Poseidón, quien seguía consciente con pura fuerza de voluntad. Tyr entendió lo que quiso decir su hermano, tenerle compasión y no acabar con la batalla sería peor que una derrota. Entonces el ángel de la muerte con una de sus extremidades alargadas haría un veloz movimiento, un corte que superaba la velocidad de la barrera del tiempo. Una considerable cantidad de sangre golpearía el rostro de Poseidón, dándose cuenta lo que realmente había pasado, y es que había perdido un brazo, sin embargo, era lo que estaba esperando. Se terminó, espero que hayas comprendido lo que acaba de pasar aquí, si crees que intente ridiculizarte, te sugiero que pienses bien las cosas, diría Tyr, quien había vuelto a su estado normal mientras se alejaba del lugar. Interesante, esa es una forma impresionante de hacerle saber tu debilidad a tu adversario. Tyr usó su inteligencia para ganar el combate y darle una lección a la arrogancia de Poseidón. Tyr evoluciona. 2. Regresando al Olimpo, en la dimensión de bolsillo, donde se encuentran entrenando nuestros héroes. Los meses iban pasando, cada vez el tiempo se iba reduciendo aún más, faltaban pocos meses para que dieran por finalizado los 10 años en dicha dimensión de bolsillo, ambos Saiyajines no paraban de entrenar hasta estar satisfechos con los resultados. El objetivo de Kakaroto era perfeccionar la fusión entre su poder de ángel y la doctrina egoísta prohibida, la única manera de superar sus límites y estar preparado ante cualquier cosa que pueda pasar contra Shen. Por otro lado, Vegeta estaba ansioso por salir de la dimensión de bolsillo para finalmente empezar la cacería, no descansaría hasta ponerle fin a la vida de Shen con sus propias manos, haría hasta lo imposible para satisfacer su sed de venganza. Kakaroto sufría extremos entrenamientos físicos, a veces quedaba malherido debido a que su energía se desbordaba al intentar perfeccionar ambas energías, la de un ángel y la de un demonio, pero a pesar de las graves lesiones que sufría su cuerpo, no tiraba la toalla, no le quedaba mucho tiempo y sabía que podía lograrlo antes de terminar los 10 años de entrenamiento. Por otro lado teníamos al Saiyajin orgulloso, quien solamente se limitaba a meditar y pensar en cómo perfeccionar su nueva técnica. Si dicha técnica no llegaba a funcionar, tendría que usar la habilidad más poderosa de los ojos de demonio como último recurso, la mirada de penitencia. Sé que puedo hacerlo, perfeccionar la combinación de energías, la energía angelical y la energía demoníaca. Sin embargo, si no llega a ser suficiente en contra de Shen, siempre es bueno tener como último recurso una última carta bajo la manga. Estoy hablando de los ojos de Dios. Al principio me negaba a usar sus habilidades, mi orgullo lo consideraba trampa, pero ahora ya no me importa. Se trata de Shen, un Saiyajin como yo, pero aún más viejo, el primer Saiyajin creado por las propias manos de mi abuelo. Debe ser extremadamente poderoso, incluso al nivel de Zeus, considerando que venció a Goku sin problema solo demuestra la fuerza que posee. Realmente estoy emocionado por enfrentarlo, lo he decidido, usaré los ojos de Dios como último recurso, se diría Kakaroto en sus pensamientos. Vegeta había terminado su entrenamiento mental del día, ahora se encontraba totalmente pensativo, la única manera de pulir la debilidad de su nueva técnica era evitar golpes vitales, debía aprender a predecir los golpes de sus oponentes, por lo cual llegó a la conclusión que aún podría recibir golpes para volverse más fuerte en medio de un combate, pero también debía aprender a diferenciar los golpes a puntos vitales. Vegeta, pareces sumido en tus pensamientos, diría Kakaroto. Estaba teniendo un monólogo, pero sé que no soy el único perdido en sus pensamientos, tú también debes estar pensando en derrotar a Shen, pero olvídalo Kakaroto, seré yo quien le ponga fin a su existencia, diría Vegeta mientras tenía una expresión seria. Sabía que lo dirías, respeto tu deseo, pero no me quedaré de brazos cruzados. Si las cosas llegan a complicarse, ambos sabemos de lo que es capaz de hacer, subestimarlo sería un error de vida, diría Kakaroto quien también era acompañado con una expresión seria. No tendrás que preocuparte, acabaré con él, pero lentamente, no tendrás que pelear, ni el Kakaroto de mi mundo, ambos no lo harán, porque lo haré yo, diría Vegeta mientras tenía una leve sonrisa. Espero que pueda hacerlo, se ha estado esforzando incluso más que yo en los entrenamientos, realmente quiero creer que Vegeta le pondrá fin a Shen, su deseo de venganza y odio lo han vuelto muy fuerte, está decidido a cumplir con su venganza, sin embargo, Shen debe tener algún tipo de poder oculto, no puede tener el título de Dios progenitor así de fácil, eran los pensamientos de un pensativo
Mientras tanto, fuera de la dimensión de bolsillo, en el reino del Olimpo, en uno de los tantos campos de entrenamiento. Y es que Shen había arrasado con un ángel y un dios, había derrotado a Azazel y al poderoso Hércules, ambos lo intentaron al punto que dejaron sus diferencias a un lado e hicieron equipo para poder hacerle frente al Saiyajin legendario, pero sus intentos fueron en vano, al final sucedió lo inevitable, fueron aplastados con tanta facilidad a pesar de haber estado entrenando arduamente, Shen resultó ser un monstruo. Mi plan empieza a dar marcha, ya tengo a 2, solo me faltan los demás, cuando llame la atención de Zeus, todos sus hijos estarán bajo mis órdenes, diría Shen acompañado de una sonrisa arrogante. Así que tú estás provocando todo este alboroto, veo que Hércules y Azazel aún respiran, parece que he llegado en el momento indicado, fueron las palabras del dios vikingo quien había entrado en acción. ¿Qué tenemos aquí? Mírate, te has vuelto viejo, demasiado diría yo, parece que los años te han pasado factura, diría Shen mientras tenía una sonrisa arrogante. La experiencia es poder, pero tú, completamente entérito, veo que saliste en una pieza de ese infierno, pero para tu mala suerte, haber puesto un pie en el Olimpo será tu mayor error, te habrías quedado escondido así habrías evitado que acabe contigo, diría Baldur quien también tenía una sonrisa. Las cosas no cambian, todavía tienes esa bocota, y es curioso que lo menciones, esas exactas palabras dijo tu hermano Poseidón después de haber sido aplastado como una cucaracha, diría Shen. Poseidón está muerto, diría Baldur con un tono grave en su voz. Aún no, pero lo estará, tuvo suerte de haber oído, pero tú pagarás los platos rotos, diría Shen. ¿Eso es lo que crees? He estado entrenando en secreto, estoy seguro de haber superado el poder de mis hermanos, incluso el poder de Tyr, diría Baldur quien tenía su lanza para atacar. Vuelvo a escuchar ese nombre una vez más, Tyr, en el pasado era solo un niño tonto y debilucho, pero he escuchado muchas historias interesantes sobre él desde que salí del vacío, diría Shen quien también habría comenzado a incrementar su ki. ¿De quién más? Tyr es el único ángel con el título de arcángel, y puede que no lo sepas, pero él es un inmortal, ya no es ese chiquillo debilucho que solías conocer, diría Baldur mientras tenía una sonrisa. Pero entonces un destello aparecería de repente, el poder de Shen había vuelto a crecer, con tan solo su presencia había puesto a temblar todo el Olimpo, el Saiyajin legendario estaba desatado. Qué poder más tremendo, pero no me voy a quedar atrás, estoy listo, sé que me he vuelto increíblemente fuerte, incluso más que Poseidón, estoy seguro, al fin he superado el poder de esos Saiyajines, se diría Baldur en sus pensamientos. Múltiples ráfagas de viento harían dispersar todo el humo, Shen se encontraba usando una parte del poder del Super Saiyajin legendario, desprendía un aura increíble y no hablar de su instinto asesino. He entrenado para enfrentar cualquier situación, en este caso, acabar con esta amenaza de una vez, se diría Baldur y tenía preparada su lanza. No obstante, de manera sorprendente Shen ya se encontraba a centímetros de Baldur con un poderoso de rechazo, la velocidad de Shen era sin duda aterradora. No obstante, Baldur había tenido un tiempo de reacción impresionante, al último momento había bloqueado ese devastador derechazo con su lanza, sin embargo sentiría la abrumadora fuerza de ese puñetazo, debido a que lo había movido de su sitio donde se encontraba de pie. No está mal, pero apenas estoy comenzando, fueron las palabras de Shen y soltaría otro demoledor derechazo. Pero Baldur una vez más había bloqueado en el momento justo dicho puñetazo y esta vez cortando la fuerza de ese golpe, por lo cual ahora era su turno de contraatacar, rápidamente lanzaría una veloz estocada con precisión y a máxima velocidad. No obstante, para sorpresa del dios vikingo, Shen sin esfuerzo alguno desviaría la estocada de dicha lanza con tan solo su antebrazo. ¿Qué rayos fue eso? Fue como golpear un gigantesco muro, ni siquiera lo moví, o más bien diría que ni siquiera se inmutó, se diría Baldur. Mi turno, fueron las palabras de Shen y finalmente dejaría a un lado su fuerza bruta y esta vez usaría su velocidad y técnica para golpear. Baldur ya se encontraba a centímetros del suelo después de recibir tremendo izquierdazo en el hígado, no entendió lo que había sucedido, no vio venir ese brutal golpe, sin embargo lograría resistir y a duras penas lograría mantenerse de pie. Con ese nivel tan bajo dudo que puedas vencer a alguien, qué decepción, otro dios con una bocota y no puede respaldar sus palabras, al menos tus hermanos Hércules y Azazel me hicieron sudar, patético, diría Shen mientras tenía una sonrisa despiadada.
No obstante, de manera inesperada, Shen recibiría de lleno una poderosa patada en la cara que lo obligaría a retroceder muchos metros. Y es que en ese momento la diosa Artemis habría aparecido de manera inesperada, además de que tenía lista su espada para enfrentar a Shen. ¡Qué escurridiza mujer! Ni siquiera me di cuenta de su presencia, se diría Shen en sus pensamientos. Oye mujer, no interfieras, puede que no lo parezca, pero aún no le he demostrado a esa sabandija lo que puedo hacer, tendrá el honor de ver mi mejor versión, diría Baldur con absoluta confianza en sus... palabras. Mientras tanto en algún mundo paralelo, en el planeta Eidos 7, planeta de la diosa demonio Hera. Desde que volviste a la vida, has estado entrenando hasta acabar inconsciente, deberías tomar un descanso, diría Hera. Y lo haré hasta que esté satisfecha, mi poder aún no es suficiente, pero dime una cosa, madre, ¿tienes...? En la dimensión de bolsillo faltaban un mes para dar por finalizado los 10 años completos. Vegeta había logrado perfeccionar su nueva técnica con éxito, esta vez se sentía aún más confiado pero sin bajar la guardia, sentía que estaba listo para ponerle fin a la existencia de Shen. Por otro lado, teníamos a Kakaroto, el cual encontró una forma de combinar y dominar la energía de un demonio con la de un ángel, pero tenía un límite de tiempo, pero era un plus para ganar aún más poder, la combinación del poder de un ángel y la doctrina egoísta prohibida. Kakaroto, puedes quedarte aquí el resto del mes, pero no puedo soportar todo este calor ardiendo dentro de mí, necesito completar mi venganza, no importa si me lleva tiempo pero voy a encontrar a ese insecto, pero mi tiempo en esta dimensión es más que suficiente, diría Vegeta con absoluta determinación. Kakaroto estaba sorprendido, Vegeta era un tipo conocido por terminar completamente sus entrenamientos e incluso pasarse del límite, pero también entendió que su sed de venganza es aún más grande. Entiendo Vegeta, saluda a los demás de mi parte, incluso podrías tener un enfrentamiento con Tyr, diría Kakaroto. Recuerda mis palabras, Kakaroto, cuando salgas de aquí es posible que no encuentres a Shen por ningún lado, porque estará 3 metros bajo tierra, diría Vegeta acompañado de una expresión seria y un tono grave en su voz. Será mejor para todos, Shen es una amenaza, ahora que lo pienso, tú y Goku han sido los únicos que lo han enfrentado, tengo curiosidad por cuán fuerte puede llegar a ser, diría Kakaroto. Es una pena que no podrás enfrentarlo, porque le pondré fin a su existencia antes que lo intentes, diría Vegeta. Que lo intentes, diría Vegeta. Ahora nos situamos en algún lugar lejano de todos los mundos paralelos y multiversos, en el mundo de la nada. El dios de los mares no parecía reaccionar, estaba inmóvil y parecía estar perdido en sus pensamientos, y es que fue derrotado brutalmente por el ángel de la muerte, al punto que Poseidón perdió medio brazo en el proceso, sin embargo, al ser un dios de élite lo había recuperado, pero este entendió dicha derrota, entendió su punto débil, su arrogancia, le da una visualización diferente, mira a sus oponentes de bajo nivel y los llega a subestimar. 2 derrotas seguidas desde que regresé de mi supuesta muerte en aquella pelea contra Black, creí que sería invencible con el nuevo entrenamiento, pero todo fue en vano, es más, mi hermano pequeño me demostró una gran lección, a este paso me quedaré muy por detrás, en realidad Tyr es todo un prodigio, no tiene de gusto el título de Arcángel, el dios de la velocidad, necesito mejorar, pero no tengo idea de cómo progresar, con entrenamiento normal sería imposible ganarle a Shen, por primera vez en mi vida me siento perdido. Qué degradante eran los pensamientos de Poseidón. Te he encontrado, veo que te diviertes en el Olimpo, mi intervención no será necesaria, Shen cometió un error al no investigar más acerca del poder de mi hijo Tyr y mi nieto Kakaroto, estará perdido cuando llegue a enfrentar a uno de ellos, no importa que tan poderoso se haya vuelto, estoy seguro que uno de ellos le pondrá fin, diría Zeus mientras tenía una leve sonrisa. Zeus a pesar de la situación no parecía estar preocupado, mientras que Shen arrasaba con todos sus hijos en el Olimpo Este, se encontraba totalmente tranquilo en su trono, confiaba plenamente en su hijo y nieto, tenía un gran presentimiento que Shen no lo carrera. Regresando al Olimpo, en lo más alto de las montañas, en el hogar del ángel de la muerte. Erebos se encontraba desde lo alto presenciando la gran batalla entre Goku en contra de Shen, donde por el momento parecía ser que el Saiyajin llevaba la ventaja.
Vamos Goku, puedes hacerlo, ponle fin a Shen, ciertamente lo está logrando, se ha vuelto increíblemente fuerte, más aunque Poseidón, diría Erebos. Veo que disfrutas del combate entre el señor Goku y Shen, ahora entiendo por qué no lo encontré en el inframundo, diría Tyr, quien había aparecido de manera inesperada, cosa que tomaría desprevenido al dios de la oscuridad. ¿Qué está pasando? Tú estás con vida, pero ¿cómo? Diría un sorprendido Erebos. Ya veo a lo que te refieres, fui enviado por padre, cazar a Shen, llegué tarde, él ya no estaba en el inframundo, diría Tyr. Vaya, por un momento pensé que realmente habías muerto, pero ahora tenemos un problema aún más grave y supongo que ya te has percatado, puedes creerlo, ese monstruo encontró el Olimpo, diría Erebos. Veo que muchos de nuestros hermanos han caído en batalla, Goku parece ser el único capaz de darle pelea, diría Tyr. Ni lo menciones, no pensé que Goku se volvería tan fuerte entrenando contigo, solo mira, parecen estar igualados, diría Erebos. No lo están, Shen aún no pelea en serio, aún se contiene, quiere ver qué tanto ha mejorado el señor Goku desde la última vez que se enfrentaron, sin embargo, el señor Goku aún no pone en práctica los resultados de su entrenamiento, diría Tyr con absoluta serenidad en sus palabras. Entiendo, así que ambos aún no muestran sus máximos poderes, dime una cosa Tyr, ¿quién crees que saldrá como ganador? Diría Erebos. A simple vista parecen pelear al mismo nivel, la pelea se decidirá cuando ambos decidan pelear en serio, ahí es donde se decidirá a un ganador, por el momento las probabilidades están a favor del señor Goku, pero solo es una especulación, diría Tyr. Así se hace, Goku, muéstrale a Shen tus habilidades, tienes esto, diría Erebos. Nunca te había visto tan entusiasmado por una pelea, diría Tyr. Bueno, se trata del padre de todos Saiyajin contra uno de sus descendientes, ¿no es fascinante? Si me preguntas a mí, es una batalla increíble, diría Erebos. Increíble, diría Erebos. Mientras tanto, en uno de los tantos campos de entrenamiento, donde se realizan los acontecimientos, la batalla entre el Saiyajin legendario y el Saiyajin Dios Dragón. Por el cielo se daban estruendos y relámpagos, ambos Saiyajines intercambiaban golpes por el cielo, con cada choque de puños se daban ondas expansivas y ráfagas de viento, sobre todo habían puesto a temblar todo el Olimpo. Es difícil saber quién lleva la ventaja, no soy capaz de seguirlos con la mirada, son curiosamente demasiado veloces, diría Artemisa asombrada mientras presenciaba una de las mejores batallas. Ahora nos situamos en otra parte del Olimpo, al sur de donde se realiza la batalla. Aquí estamos, en el Olimpo, parece que llegamos justo a tiempo a la fiesta, diría Hera mientras veía todo el caos que había en el Olimpo. Es perfecto, madre, aquí es donde debe estar el sujeto que veo en mis recuerdos, el que acabó con la vida de mi esposo, mi venganza ha llegado, diría Leviatán mientras tenía una mirada asesina. ¿Segura quieres hacer esto? Podrías olvidar este tema de la venganza, diría Hera. Ya lo hemos hablado, madre, no cambiaré mi decisión, diría Leviatán. Bien, pero debemos estar en guardia, estamos en bando enemigo, los dioses hijos de Zeus, diría Hera. Nosotras. Tú regresa a casa, madre, haré esto sola, diría Leviatán mientras tenía una expresión seria. No te dejaré sola, aún tienes amnesia, no recuperas del todo tus recuerdos, diría Hera. Está decidido madre, debo hacer esto sola, diría Leviatán mientras tenía una mirada determinada. Mientras tanto al norte del Olimpo, después de un tiempo, un portal habría aparecido, el Saiyajin demonio había dado por finalizado el entrenamiento. Y es que el Saiyajin Vegeta había salido finalmente de la dimensión de bolsillo, faltaba un mes en dicha habitación, pero este decidió salir antes de tiempo, debido a que su sed de sangre y odio le pedían venganza. Vegeta de inmediato vería lo que estaba pasando, el cielo estaba completamente nublado, además de que el Olimpo era sacudido, por lo cual este al instante habría reconocido esos dos Kis. Debo estar de suerte, pero parece que no tendré que buscar a Shen, el insecto está aquí, estaba esperando este momento, pero ese cabeza hueca se me adelantó, diría Vegeta y nuevamente su odio había comenzado a crecer. Te he estado buscando, durante mucho tiempo y finalmente te he encontrado, fueron las palabras de la diosa demonio Leviatán, quien había aparecido de manera repentina e inesperada. Vegeta se había quedado helado al escuchar esa voz, nunca olvidaría esa voz, por lo cual al darse la vuelta quedaría petrificado, sus ojos no creían lo que presenciaban.
Leviatán miraba fijamente al Saiyajin orgulloso, no le quitaba la mirada, sin embargo, sus ojos reflejaban dolor a pesar de la situación. ¿Eres Pu? ¿Pero cómo? No, eso no importa, lo importante es que estás aquí, conmigo, diría un Vegeta quien volvía a ver una luz al final del camino. No obstante, justo en ese momento Leviatán se movió a una velocidad atroz, ya se encontraba a centímetros del Saiyajin y no dudaría en conectarle un letal derechazo. Vegeta habría recibido de lleno ese derechazo, después de todo no se lo esperaba, a causa de ello este salió disparado hacia una montaña, destruyendo todo a su paso hasta levantar una cortina de polvo. Y es que Leviatán había entrado en modo ofensiva, en sus ojos se notaba el coraje, dolor y determinación, sin duda se había vuelto más poderosa que antes. Vegeta saldría entre los escombros y el polvo, claramente no entendía lo que estaba pasando, estaba confundido, la mujer que tanto ama de repente lo había atacado sin razón aparente. Vamos, pelea, diría Leviatán con fuego en sus ojos. Vegeta podía sentir el instinto asesino de su esposa, claramente seguía desconcertado ante tal situación, no entendía lo que pasaba. Esto tiene que ver con Shen, esto debe ser una ilusión, no puede ser real, ella está frente a mí, puedo ver dolor y odio en sus ojos, ese insecto de Shen está jugando con mi cabeza, pero, ella parece tan real, ese aroma, estoy seguro que definitivamente es ella, tampoco me interesa cómo ella sigue con vida, lo importante es que ella lo está, entonces responderé de la misma manera hasta obtener respuestas, se diría Vegeta en sus pensamientos, y este había comenzado a elevar su ki a niveles extraordinarios. Hasta que finalmente un destello haría iluminar todo el lugar, sobre todo se habría formado una escandalosa cortina de humo. Esperé este momento durante mucho tiempo, no voy a desaprovechar mi momento, se diría Leviatán en sus pensamientos. Vegeta estaba listo, su cabello se había tornado de blanco y sus imponentes ojos color púrpura, demostrando los ojos de demonio híbridos. Leviatán no se esperó ni un segundo más y esta se fue al ataque haciendo uso de toda su velocidad, donde ya se encontraba a centímetros del Saiyajin con una poderosa patada con todas sus fuerzas. No obstante Vegeta se habría movido a un lado esquivando dicha patada, por lo cual este vería una abertura, donde con dudas lanzaría un derechazo. Era lo que esperaba la diosa demonio, rápidamente había evadido el puño de Vegeta y al instante esta le conectaría una patada letal en todo el abdomen. Vegeta habría escupido saliva al momento de recibir tremendo impacto, sintió como sus órganos internos sufrieron mucho daño, no esperaba que su esposa volviera aún más veloz y fuerte. Esto es solo el comienzo, esto se trata de mi venganza, fueron las palabras de Leviatán y haría un veloz golpe con una de sus técnicas de su arte marcial. Vegeta una vez más fue enviado hacia una montaña, destruyendo todo a su paso, al extremo que el lugar habría sido sacudido fuertemente, sin duda Vegeta estaba siendo superado con gran diferencia, entendió que debía subir el nivel. Lo estoy haciendo, estoy por cumplir con mi venganza, ese cobarde me arrebató a mi esposo frente a mis narices y no pude hacer nada para evitarlo, sin embargo, no recuerdo su rostro, pero una vez que terminé con mi venganza, sé que lograré recordar su rostro, eran los pensamientos de Leviatán. No obstante, en ese momento todos los escombros saldrían volando por múltiples ráfagas de viento hasta incluso formarse un tornado, el Olimpo era sacudido y un poderoso ki se podía sentir en cada rincón, el Saiyajin estaba entrando a un nuevo terreno. Eso es, muéstrame de lo estás hecho, quiero acabar contigo como se debe, en tu mejor momento, diría Leviatán aún con odio en sus ojos. No entiendo lo que sucede, no sé qué sucedió aquella noche, veo que no me recuerdas, pensé que se trataba de una ilusión, pero en realidad eres tú, diría Vegeta quien habría salido entre todo el humo mientras tenía una nueva apariencia, cabello púrpura y penetrantes ojos color carmesí, el poder de la doctrina egoísta prohibida. Sin embargo, Leviatán estaba cegada por el odio y sed de venganza, por lo cual había ignorado todas las palabras de Vegeta, su único objetivo era acabar con el sujeto que le arrebató todo. Mírame a los ojos, soy yo, no me he ido a ninguna parte, estoy aquí, contigo, diría Vegeta quien hacía lo posible para que su esposa pueda recordarlo. Sí, eres tú, quien me arrebató todo, por esa misma razón no voy a descansar hasta acabar contigo, diría Leviatán quien se preparaba para atacar y su instinto asesino se hacía aún más intenso. Es inútil, pero también es inevitable pensar en cómo regresó a la vida, debió haber perdido parte de sus recuerdos y me ve como el enemigo, En razón, eran los pensamientos de Vegeta.
Ahora nos situamos en la dimensión de bolsillo, donde aún se encuentra entrenando el Saiyajin semiángel, Kakaroto. No tengo más opción que usar el poder de los ojos de Dios, sin embargo, no será fácil utilizarlos cuando tengo sangre de demonio en esta transformación, pero mi sangre como ángel puede hacer lo posible, solo necesito un poco más de tiempo para lograrlo, eran los pensamientos de un pensativo Kakaroto. Aunque me pregunto cómo estarán los demás, sé que Goku no se quedará de brazos cruzados y encontrará una manera de volverse más fuerte, lo mismo con Tyr, él es igual que yo, ambos somos considerados prodigios, él también debe estar fortaleciéndose, lo mismo debe suceder con los demás, diría Kakaroto. Ahora nos situamos en el mundo de la nada, un lugar alejado de mundos paralelos y multiversos, donde habita el padre de todo. Poseidón seguía inmóvil y sin hacer nada, sobre todo perdido en sus pensamientos, aún no encontraba una manera de seguir adelante y poder progresar, de lo contrario se quedaría estancado y jamás podrá superar sus límites. Te he estado observando, pareces alguien que ha caído en lo más bajo posible, ser derrotado por tu hermano menor y haberte dado una valiosa lección debió afectarte más de lo que crees, diría Zeus quien había aparecido frente al dios de los mares. Padre, ¿qué haces aquí? Diría un Poseidón quien había sido tomado por sorpresa. ¿Quieres volverte aún más fuerte? No. Entonces pelea conmigo, diría Zeus con una mirada determinada. Padre, ¿qué me estás pidiendo? Eres mucho más fuerte que yo, no tendría oportunidad, diría Poseidón. Veo que la lección que te dio tu hermano te tiene muy afectado, ¿dónde está esa confianza que solías tener? Así nunca llegarás tan lejos, está bien ser confiado y arrogante, pero nunca subestimar a tu oponente, por más débil que parezca, diría Zeus y el ki de este había comenzado a incrementar. Poseidón entendió que su padre realmente quería luchar, por lo cual no tenía más opción que levantar su arma y pelear, pero por dentro comenzaba a crecer un deseo de probar la fuerza del padre de todo. Estoy listo, hijo mío, no te contengas o un simple error podría costarte la vida, diría Zeus quien de un momento a otro pasó a tener una musculatura monstruosa y un ki tremendo. Padre, te prometo que no lo haré, voy a dar todo de mí, aunque sea mi última pelea, diría Poseidón y este había levantado su tridente. Y sin embargo Zeus respondió de inmediato, con un devastador derechazo con la fuerza para destruir todo un multiverso. No obstante, Poseidón había bloqueado con éxito dicho ataque con su tridente, pero la fuerza ejercida de ese golpe lo haría retroceder muchos metros. Nada mal, pero apenas estoy calentando, diría Zeus mientras tenía una sonrisa arrogante. ¿Qué rayos fue eso? Apenas pude ver su golpe y solo bloqueé por instinto, tiene una fuerza aterradora, si me llega a conectar terminaré en el suelo totalmente inconsciente, se diría un Poseidón. Regresando al Olimpo, al sur donde se realizan todos los acontecimientos entre la diosa demonio y el Saiyajin demonio. Relámpagos, estruendos y ráfagas de viento por todo el cielo, además el lugar era sacudido ante el fuerte intercambio de golpes, Vegeta y Leviatán chocaban puños a gran velocidad que parecían ser invisibles. Leviatán estaba desatada, no pararía hasta satisfacer su deseo de venganza, atacaba con todo lo que tenía, como veloces puñetazos con técnica y patadas letales. Por otro lado, Vegeta esquivaba todo lo que se le era lanzado, sin embargo este también lanzaba veloces puñetazos, pero se negaba a golpear a puntos vitales, debido a que jamás le haría daño a la mujer que tanto ama. La batalla seguía, con cada impacto de puños destruían todo a su paso, incluso formando muchos cráteres hasta el extremo de destruir montañas enteras, y es que Leviatán no se estaban conteniendo, sus golpes eran tan letales que con tan solo el impacto de puños hacían temblar el Olimpo entero. Pero entonces Vegeta lanzaría un veloz derechazo, esta vez era más fuerte que los anteriores por lo cual Leviatán se percató de inmediato, bloqueando al instante pero de igual manera sería arrastrada hacia atrás. Es increíble lo fuerte que se ha vuelto, todo indica que he estado entrenando para cumplir con su venganza, al igual que yo, con la diferencia que no me recuerda, se diría Vegeta en sus pensamientos. Desarrollé una técnica para acabar con el monstruo que me arrebató todo, mis garras son un peligro, un roce de ellas y estarás envenenado, diría Leviatán mientras tenía una sonrisa sádica y se preparaba para atacar. Escúchame, estás confundida, no soy quien crees que soy, mírame a los ojos, tienes que recordar, diría Vegeta. Leviatán se detendría por un momento, en sus recuerdos vería esos mismos ojos carmesí, pero todo estaba borroso y confuso, ella no entendía por qué de repente dudaba en atacar el hombre que tenía enfrente.
Creí haberte perdido, perdí la esperanza y mi único objetivo era acabar con Shen por todo lo que hizo, diría Vegeta. Solo para, ese nombre, tú eres Shen, estás tratando de confundirme, no eres quien dices ser, diría Leviatán y nuevamente su instinto asesino volvía a aparecer. Su odio hacia Shen nubla su juicio, realmente ella cree que Shen soy yo, sus recuerdos deben estar completamente nublados, pero sé que puedo hacer que entre en razón, debo recuperarla y haré todo lo que esté a mi alcance, se diría Vegeta en sus pensamientos. Y haré todo lo que esté a mi alcance, se diría Vegeta en sus pensamientos. Ahora nos situamos en lo más alto de las montañas del Olimpo, en el hogar del Ángel de la Muerte. Las cosas parecen estar saliéndose de control, hay caos por todo el Olimpo, Shen y Goku están llevando la batalla a otro nivel, diría Erebos. Es todo un desastre, sin embargo, Shen empieza a tener dominio en la pelea, si el señor Goku desea alzarse con la victoria, deberá liberar ese poder oculto, la meditación que practicamos en su entrenamiento, debió haber dado resultado y alargado el límite de tiempo con su nueva transformación, diría Tyr. ¿Pero qué me dices tú? ¿No tienes planeado pelear contra Shen? Cuando lo enfrenté creí seriamente que podría derrotarlo, pero no tuve oportunidad desde un principio, él ha cambiado demasiado, diría Erebos mientras tenía una expresión seria. Lo ha hecho, en el pasado Shen no tenía en sus manos esa clase de poder, los dioses progenitores por más fuertes que hayan sido, no tenían el poder requerido para vencer a los hijos del padre de todo, pero Shen, él debió haberse